Bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bueno, hoy os traigo un vídeo que va a ser un antes y un después en tu vida. Va a ser impresionante toda la información que me ha bajado hoy, toda la información que tengo aquí, de todos los clics mentales que acabo de hacer durante toda la mañana de hoy. Wow, va a ser impresionante este vídeo, creo que va a ser uno de los mejores vídeos que grabe. Y bueno, por eso me he venido a un sitio especial aquí en la playa, sí, rodeada de palmera, donde nadie nos pueda molestar, sí, nadie nos puede molestar. Y así que vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar porque, wow, va a ser impresionante este vídeo. Y bueno, todo empieza porque, bueno, justo ayer me encontré con un amigo y bueno, espero que se escuche bien con el viento un poquito, porque va a ser una pasada. Ayer me encontré con un amigo y este amigo me decía que, claro, con toda la gente con la que yo hablo, con la mayoría de la gente, es decir, yo tengo súper claro que el dolor se activa en la mente y se apaga en la mente. Bien, ¿por qué? Porque yo ya lo he estudiado, porque yo ya sé cómo funciona el dolor, porque yo ya he visto, bueno, muchos casos con muchos pacientes. Yo ya traté a Mercedes, que llevaba más de 40 años con dolor, con dolor crónico y más de 22 años tomándose morfina. Y claro, eso hizo que, wow, a mí me volara también la cabeza, ¿no? Y hasta yo a día de hoy sigo investigando más sobre el caso de Mercedes. Bien, y sigo investigando más sobre el dolor crónico y cómo funciona el dolor, qué es el dolor, por qué una persona sigue con dolor, por qué otra persona se recupera, otra no se recupera, y cuáles son esas características que hace que una persona se recupere de una forma y otra persona se recupere de otra, ¿no? Entonces, a partir de aquí, bueno, hoy me llegó un libro, me llegó un mensaje, empecé a leer, sí, estuve indagando más sobre el dolor para poder explicarlo de una forma que se entienda, de una forma muy simple, porque la neurociencia del dolor es muy compleja, ¿vale? Es muy compleja de explicar, de entender, porque, claro, es todo invisible. El dolor es una experiencia subjetiva, es decir, cada persona va a tener una experiencia diferente sobre un dolor de espalda, sobre una lesión, y por eso, como encima es invisible, no se puede ver, pero tú sí que lo puedes sentir. Entonces eso ya nos avisa de que el dolor no está en este plano, bien, porque claro, tú la sientes en una parte del cuerpo, pero en realidad es invisible porque el dolor no se puede ver, ¿no? Pero qué casualidad que una persona tiene una experiencia de una forma y otra persona tiene una experiencia de otra, ¿no? Entonces esto me hizo profundizar en indagar más y más y más sobre la neurociencia del dolor. Y claro, a mí me gusta explicar las cosas simples, porque si yo no lo entiendo, lo complicado es explicarle algo tan complejo a una persona que no tiene ni idea del dolor y explicarlo de una forma simple, como si se lo explicara a un niño para que lo entendiera. Bien, entonces voy a tratar de explicarlo de la forma más simple posible. Y bueno, y a partir de aquí pues te voy a contar un poco todas esas reflexiones y todos esos clics que he hecho para que tú también puedas hacerlo, ¿vale? Me vas a perdonar porque me molesta el sol, bien, me molesta el sol y voy a estar aquí con las gafas puestas, ¿vale? O por lo menos es que me gustaría que me vieras a los ojos, bien, vamos a intentar hacerlo sin gafas, ¿vale? Y bueno, básicamente tienes que entender que vamos a empezar por una forma espiritual, en el sentido de que tienes que entender que para poder entender y para poder desvincularte bien del dolor, tienes que entender que tú no eres tu cuerpo, tienes que entender que tú no eres tus pensamientos y tienes que entender que tú no eres tu dolor. Bien, es decir, esto es algo muy profundo. ¿Cómo explicarle esto a una persona que está vinculada a todo lo material, a todo lo físico? Bien, es decir, es tan simple como que quiero que entiendas que estamos aquí en la vida, en el mundo, de paso. Bien, por eso nada de lo que tenemos, nada físico de lo que tenemos, ni estas gafas, ni este cuerpo, nada de lo que tenemos ahora es nuestro. Bien, ¿por qué? Porque al final cuando morimos nos convertimos en polvo, bien, como esta arena. Cuando morimos, esto
en esto nos convertimos en polvo, ¿bien? Pero ¿y qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el dolor entonces? ¿Qué pasa con todas las preocupaciones? ¿Qué pasa con lo material? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con la ropa? ¿Qué pasa con la comida? Bien, entonces el ser humano vive en un mundo de preocupaciones porque sigue anclado a un mundo físico donde el ser humano realmente no es un ser físico. Bien, entonces por eso vive limitado constantemente en todos los sentidos. Bien, vamos a hablar por qué el ser humano vive limitado. Porque claro, como se cree que vive en este plano físico, se cree que que el hecho de que yo no tenga lo que por ejemplo yo quiero físicamente, imagínate que yo quiero tener una gorra de Louis Vuitton, ¿vale? Y quiero tener unas gafas de Louis Vuitton y ahora mismo tengo estas gafas y esta gorra, ¿bien? Que ahora mismo, bueno, no son de marca. Ok, yo cómo puedo, si yo no soy un ser espiritual, si yo no soy un ser físico, claro, yo cómo puedo sentirme que tengo esa gorra de Louis Vuitton y esas gafas de Louis Vuitton. Pues tan simple como que al final el ser humano realmente no quiere lo material. El ser humano lo que realmente quiere al final, una persona que tiene dolor no quiere eliminar el dolor, lo único que quiere es sentirse mejor, sentirse bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas a sentirte bien, tú imagínate que si yo me imagino, ¿vale? Y vamos a hablar de la imaginería, de la imaginación, porque la imaginación es donde realmente podemos empezar a activar y podemos empezar a bloquear ese dolor, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo imagino cualquier cosa, yo puedo sentir que estoy experimentando esa situación, independientemente de que en el plano físico esté esa situación, esa experiencia o no esté. Entonces ya aquí entendemos cómo va funcionando la mente, ¿no? Si yo puedo activar la mente y puedo irme y sentir ahora mismo, yo cierro los ojos y puedo imaginarme que estoy en Tailandia, en una isla desierta, paradisíaca, con palmeras y ¿sí? Con una arena fina, todo lleno de peces de colores. Sí, yo cierro los ojos y me puedo imaginar perfectamente en esa experiencia. ¿Qué pasa? Claro que si yo puedo imaginarme viajando teniendo esa experiencia, pues puedo utilizar mi mente para imaginarme muchas cosas, tanto positivas como negativas. Bien, pero si yo ya estoy experimentando una experiencia que es negativa y además es intangible, puedo transformarla a través de mi mente, soltando mi cuerpo, soltando mi mente, soltando mi dolor. ¿Por qué? Porque básicamente, al final, si te das cuenta, es tu mente la que te está limitando a experimentar y sentir eso que tú quieres sentir. ¿Bien? Vamos por paso. Si yo ahora mismo me coloco la gorra, ¿vale? Yo me quito la gorra y ahora digo, bueno, pues ahora me voy a imaginar que tengo una gorra de Louis Vuitton, yo no sé cuánto vale una gorra de Louis Vuitton, pero creo que vale, no sé, ponle 1000 euros, ¿vale? Y ahora mismo me coloco la gorra de Louis Vuitton. ¿Bien? Evidentemente cambia la vibración de la gorra, cambia todo, ¿no? Porque no va a ser... ¿Cuál es la diferencia? Es el material con el que está hecho, es la energía con la que está hecho, es el amor, el sentimiento que hay detrás de algo material. Porque unas gafas, estas gafas que no son de nada, bien, si yo ahora mismo estas gafas, me imagino que me estoy poniendo unas gafas de Louis Vuitton, bien, pues evidentemente me puedo imaginar poniéndome esas gafas de Louis Vuitton y sobre todo no poniéndome las gafas, porque ya no es lo material, ya es cómo yo me siento, me voy a sentir, ¿vale? Teniendo esas gafas de Louis Vuitton y cómo yo me voy a sentir, ¿vale? Teniendo ese Rolex en mi muñeca de oro. Es decir, yo puedo experimentar ahora mismo eso perfectamente. ¿Qué pasa? Que claro, yo ahora te estoy llevando a imaginar algo que ni tú misma te habías imaginado que eso podías experimentarlo, ¿bien? Por eso te estoy diciendo que para poder eliminar tu dolor tienes que salirte de tu mente, ¿bien? Tienes que abrirte a lo nuevo, porque todas estas experiencias, la que te estoy guiando, ¿bien? De forma consciente, es lo que necesitas dejarte guiar, salirte de tu cuerpo, salirte de tu ego, salirte de tu plano físico, de lo que ahora mismo tú sientes y tú crees que es tu dolor, bien, para poder experimentar lo que realmente eres. Y en el momento que dejas de identificarte con ese dolor, bien, vas a poder sentirte mejor. Ok,
vamos más allá, ¿bien? Hasta aquí bien. Es decir, simplemente el ser humano básicamente lo que quiere es sentirse más seguro. Yo sé que voy a tener un Rolex de oro en mi muñeca, ¿vale? Te lo digo ahora mismo desde ya. Pero literal, ¿por qué ese Rolex, qué es lo que realmente busca el ser humano? Es sentirse más seguro, sentirse poderosa, sentirse como he logrado ese objetivo, bien, económico, o he logrado, sí, ese objetivo económico que quería, pero en realidad tampoco busca el dinero, busca sentirse mejor, busca sentirse con una vibración más alta y sentirse con, wow, soy diferente y soy único porque llevo un reloj que muy pocas personas lo llevan, y porque la vibración y lo que me hace sentir ese reloj hace que yo me sienta empoderada, me sienta más segura, me sienta diferente. Bien, pero yo ahora mismo estoy experimentando literalmente cómo me va a hacer sentir ese reloj de Rolex cuando lo tenga en mi muñeca. Pero literal, ahora mismo que no está, da igual. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo imaginarme ese sentimiento sin tener la materia. ¿Por qué? Porque los pensamientos son cosas. Esto ya lo decía Thomas Edison, no, Napoleón Hill ya decía todo esto, ¿no? Los pensamientos son cosas, porque la mente es la que crea la materia, ¿bien? Porque antes de que, quiero que entiendas todo esto para que luego lo experimentemos con el cuerpo, ¿bien? La persona que creó estas gafas, primero tuvo que pensar en que quería crear una marca de gafas, bien, quería crear estas gafas, ¿vale? Que es unas gafas, pues, una gafa que tiene una marca, sí, pero no es una marca wow. Pero esa persona tuvo que imaginarse, bien, que quería manifestar estas gafas en el plano físico, ¿ok? Si esa persona no hubiese pensado en que quería crear y materializar estas gafas, nadie podía comprarlas, yo no lo hubiese comprado. Por eso los pensamientos son cosas, por eso los pensamientos y la imaginación crea la realidad en el plano físico. Lo que pasa es que tarda en manifestarse, en materializarse. La manifestación es al instante. Tenéis que entender que ¿por qué? Porque el sentimiento es al instante. Yo, como lo habéis experimentado, yo puedo sentir perfectamente que tengo un Rolex en mi muñeca, igual que tú, si cierras los ojos y te lo imaginas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la manifestación, es decir, la manifestación es lo que estoy imaginando, es al instante porque yo lo siento al instante. Pero lo que va a tardar es la manifestación. Claro, hay un proceso de creación, igual que hay un proceso de creación para crear estas gafas en el plano físico, ¿bien? Hay un proceso de manifestación, que están aquí todos los caballos, hay un proceso de manifestación en el plano invisible. Y esto ya, a ver, bueno, no lo voy a parar, ¿vale? Es decir, están pasando por aquí los caballos que están aquí entrenando y yo me he venido aquí pensando que ya se iban, pero no, este es su sitio para entrenar los caballos, ¿vale? Así que... Bueno, voy a enseñar esto. Ahí va, ya se van, ¿no? Bueno, pues ahí van los caballos. Sí, porque, bueno, aquí haciendo un inciso, estoy en Sanlúcar de la Ramera y aquí hay carreras de caballo en la playa, ¿vale? Aquí en verano, en agosto, se hacen carreras de caballo y bueno, y está súper bonito viendo la puesta de sol y ahí atrás pues hay un club hay un club de las carreras de caballo. Entonces, pues bueno, aquí están entrenando aquí. Y por eso yo me he venido a este rinconcito, tiene su magia, ¿vale? Así que bueno, hablando del proceso, vamos a seguir, no voy a parar el vídeo, ¿vale? Hablando del proceso de la materialización, ya hay un japonés, ¿vale? Un japonés que
no me acuerdo ahora mismo cómo se llama este japonés, pero si tú buscas, hay un documental sobre el agua y sobre cómo los pensamientos crean cosas y se manifiesta y se materializa a través de las emociones. Y esta parte la tenéis que entender porque, claro, tienes que entender que el cuerpo, vamos un poco al cuerpo, el cuerpo ya en el plano físico, bueno, en el plano invisible, porque en realidad estoy hablando del cuerpo interior, el cuerpo es agua, ¿vale? El 80% del cuerpo es agua. ¿Qué es lo que pasa? Que este japonés investigó muchísimo cómo las emociones, cómo los pensamientos crean, depende de la emoción que estés sintiendo, el cuerpo, o la intención que tú le pongas a el agua, por la vibración y el sentimiento, ¿sí?, de la emoción, va a crear una estructura o otra estructura diferente. Entonces se ve que cuando una persona está vibrando alto, ¿qué significa vibrar alto? Vibrar alto significa que la persona se siente bien, básicamente. Está vibrando en amor, está vibrando en una frecuencia alta, significa que está en gratitud, que está fluyendo ante la vida, que está presente, viviendo el aquí y el ahora. Y no está pensando ni en el pasado ni en el futuro, sino simplemente es, ¿vale? Igual como este momento. Yo no estoy pensando lo que estoy diciendo, simplemente estoy siendo. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que ahí en ese plano, cuando tú estás, la emoción que más alta y que más eleva al ser humano a esos planos espirituales, bien, a ese plano invisible, son las emociones del amor, ¿vale? Son las emociones del agradecimiento, ¿no? Cuando tú estás agradecida, cuando das gracias, ¿no? Pues bueno, yo doy gracias por este momento, por estar grabando y congelando, por así decirlo, este instante, ¿no? Grabándolo en un vídeo que luego lo podéis reproducir y reproducir. Entonces, este instante se está quedando aquí archivado. Pues lo mismo hicieron ellos, archivaron esa emoción, esa vibración, y luego cogieron unas gotitas de agua y esas gotitas de agua la congelaron, ¿vale? Y ese agua que congelaron, lo que hicieron es que lo miraron con un microscopio y ahí se veía perfectamente cómo en función de la emoción que le transmitían al agua se veía una forma o se veía otra forma distinta. ¿Qué pasaba? Que cada emoción genera una estructura completamente distinta, ¿bien? Incluso se vio que la música, si te pones la música de Beethoven, si te pones, ¿sabes? Hicieron diferentes estudios y ahí se vio cómo cambiaba la química del cuerpo y la estructura molecular, ¿bien? A través del agua, pero a través de lo que te transmite esa emoción, ¿bien? Aquí vamos con esto. Que si el 90%, el 80% del cuerpo es agua y los pensamientos, según dicen los científicos y los físicos y lo metafísico, crean cosas y crean la materia, yo puedo tener la capacidad de autosanarme. ¿Bien? ¿Cómo? Pues a través de mis pensamientos, a través de mis sentimientos. Porque hay más estudios que hablan de que una persona se analizó cómo está la química del cuerpo y, es decir, la química depende de la vibración, ¿no? También este japonés es médico y estudió todo esto, ¿no? Y empezó a ver cómo una persona, por qué una persona enferma y por qué otra persona está sana. Él se dio cuenta de que las personas que estaban enfermas es porque estaban en una baja vibración, ¿sí?, energética. ¿Qué significa eso? Que tú una persona, es decir, una persona que está triste y que está enferma, sus pensamientos son muy negativos porque está enfocada en la carencia, está enfocada en lo que no quiere. Entonces se dieron cuenta que analizaron, por ejemplo, el agua de Japón. Analizaron diferentes tipos de agua de una ciudad donde no le ponían ninguna intención y donde no había una buena vibración, donde estaba, por ejemplo, en un ambiente, imagínate en un cementerio, ¿no? Es decir, no es el lugar el que da mala vibración, son los pensamientos negativos de la persona y esas emociones negativas que se generan en ese espacio, porque digamos como que cuando
todas esas personas piensan de forma negativa, se genera una vibración a baja frecuencia y eso hace que la persona vibre en una frecuencia más alta o más baja. Bien, entonces llegaron a la conclusión de que, claro, una persona enferma, una persona que tiene dolor, ¿vale? Vamos a profundizar ahora aquí, está vibrando en una frecuencia baja. ¿Qué significa una frecuencia baja? Está vibrando en la ira, está vibrando en el miedo, está preocupada, está pensando en todo lo que no quiere, está pensando en cuánto le duele, está preocupada por el dinero, por su familia, por todo, por la muerte, por el trabajo, por que no le quieren, por que no puede hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, como está vibrando ahí, es imposible que esa persona se sienta bien, ¿vale? Pero ¿qué se dieron cuenta? Que si a esa persona se le cambia la frecuencia a través de pensamientos, digamos que cómo puede cambiar, podemos cambiar la vibración de una persona, pues a través de los pensamientos. Porque a través de los pensamientos yo puedo cambiar la química del cuerpo y activar la parte destructiva del cuerpo y entrar en enfermarme, o cambiar la química del cuerpo a través de esos pensamientos positivos y activar la vía que la mente conecta con el cuerpo para sanar. Bien, esto es muy profundo, pero literalmente es así. Bien, no lo digo yo, hay muchos más estudios que hablan de todo esto. Porque, por ejemplo, hay un Joe Dispenza, que es un psicólogo que a mí me encanta, habla de todo esto en más profundidad. Pero, claro, el problema está en que la persona, para que ocurra algo, tiene que la persona creer que eso existe. Porque si tú no crees en algo, tú no vas a accionar. Entonces, ¿por qué una persona se enferma y por qué una persona sigue con dolor y sigue tanto tiempo con dolor? Es porque esa persona tienes que entender cómo funciona el cuerpo. Es decir, habéis entendido un poco que el cuerpo no existe, el cuerpo al final se convierte en polvo, que los pensamientos son intangibles, pero los pensamientos crean cosas y a través de los pensamientos podemos cambiar la química del cuerpo y activarla en modo destructiva y muerte, ¿vale? Y que empiece a destruir las células del cuerpo y baje la frecuencia del cuerpo a través de esos pensamientos negativos, o a través de la mente pueda activar esos pensamientos positivos y empezar a construir todo lo que está destruido. Se investigó y hay muchos estudios de muchas personas con cáncer que, claro, esas personas con cáncer se curaron sin darse quimioterapia, y esas personas con cáncer se curaron porque dejaron de identificarse con su cuerpo. Que es decir, llega un punto en el que si esa persona deja de identificarse con su cuerpo, es como llega un punto en el que la persona se rinde. Bien, tú imagínate que tú ahora mismo te caes y no te puedes mover. ¿Qué harías? ¿Vale? ¿Qué harías? Lo único que te queda es pensar. Si tú imagínate que tú estás que estás en un quirófano y estás como en modo, sí, estás dormida, ¿no? ¿Cómo se dice esta palabra? Estás bueno, no me sale ahora mismo. Cuando una persona entra en un estado donde no siente el cuerpo, no puede hablar, simplemente respira y tiene una respiración asistida. No me sale ahora mismo la palabra, pero bueno, me vendrá. Simplemente en ese estado solo puedes utilizar la mente, ¿no? Entonces la gente cuenta que todas esas personas que entendieron cómo funcionaba la creación y la manifestación, cómo funciona la ley de la manifestación, cómo funcionan los principios y las leyes naturales de este plano espiritual, energético, no físico. Por ejemplo, el viento, ahora mismo, el viento existe, ¿no? Se mueven los árboles, es intangible. Yo sé que existe el viento, yo lo estoy sintiendo, ¿vale? Pero yo no lo veo. Yo lo veo a través de que está moviendo la materia, ¿bien? Se dice que, claro, estas personas, por ejemplo, hoy he estado leyendo un caso de un libro que estoy leyendo que es impresionante, cómo el efecto placebo puede activar esa vía de sanación a través de la mente. Bien, entonces hay muchos estudios que hablan mucho sobre la sanación, y sobre todo quiero explicarte uno antes de pasar a otro.
por ejemplo, esa persona sí sabía sobre el proceso de autosanación, bien, y sí sabía sobre el efecto placebo. El efecto placebo, ¿qué es, Bea? Pues el efecto placebo es que si tú anclas a, por ejemplo, si yo sé que si me tomo una pastilla, ¿vale? Me voy a sanar por el simple hecho de saber que yo anclo una sanación con una pastilla, la pastilla me va a sanar, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Que si yo anclo con que la pastilla, la medicación no me va a sanar, la medicación no te va a sanar, ¿bien? Entonces es la creencia de esa técnica, porque hay terapias, porque por ejemplo si tú te crees que el masaje te va a curar, el masaje te va a curar, ¿bien? Pero si tú te crees que el masaje no te va a curar, el masaje no te va a curar por la creencia, ¿bien? Por la creencia que se ancla, porque tú le estás diciendo a tu mente, hey, esto me va a sanar. Pero ¿qué pasa cuando yo puedo activar mi mente visualizando, por ejemplo, que me están dando un masaje y sintiendo lo mismo? Yo puedo ver un vídeo perfectamente sobre el ASMR, que es una técnica de psicología, donde tú puedes ver perfectamente un vídeo y ahí puedes ver cómo le están dando masaje a otra persona y tú estás sintiendo perfectamente esa relajación, ¿no? Y lo puedes ver, lo puedes experimentar completamente. Buscas en YouTube cualquier vídeo de masaje y ponte a verlo. Vas a ver cómo tú te relajas. ¿Por qué? Porque existen unas células que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo copian lo que ven. Por eso los niños copian, por eso es súper importante a quién estás escuchando, porque todo lo que tú escuches, bien sea de tu médico, de tu fisio, de tu pareja, de tu entorno, te va a ayudar a construir tu salud o a destruirte tu salud, porque esos pensamientos, recuerda, crean cosas. Entonces todo lo que tú ancles a ese pensamiento va a activar una área del cuerpo u otra. Entonces si tú tienes un entorno positivo que te está apoyando a recuperarte, es más fácil que tú te recuperes. Pero si tú tienes un entorno negativo que solo hace que limitarte y tú encima te autolimitas, lo que va a potenciar es que te limites y que no te sane. Bien, por eso necesitas abrir tu mente a lo nuevo, para que a través de mis pensamientos y a través de escucharme y a través de mí puedas sanarte y salir del sitio donde estás ahora. Porque sigues con dolor porque no sabes cómo salir de la situación en la que estás. Y por eso ahora vas a entender por qué llega un punto en el dolor, y he puesto el ejemplo del placebo, pero aparte de esto quiero que entiendas que llega un punto en que la medicación y la morfina ya no te hace nada, ¿vale? Porque la vía que activa, la vía antidolor está dormida, ¿bien? Está tan dormida porque químicamente hay una sopa inflamatoria, ¿vale?, en tu organismo, que por mucho que tú te mediques, no se activa la vía que bloquea el dolor, ¿bien?, en el cerebro. Por eso la morfina no le hacía efecto a Mercedes, llevaba más de 22 años tomando morfina. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú entiendes que, igual que yo me fui a Tailandia, nos fuimos antes de viajar a Tailandia, y pude sentir cómo yo estaba viajando a Tailandia, igual que yo pude mirar y sentir cómo yo tenía mi Rolex en la mano de oro, ¿vale? Yo puedo sentir y activar y decirle a mi mente, hey, despierta y actívame la vía antiinflamatoria, actívame la vía analgésica y actívame la vía que necesito que me actives para que me elimine este dolor. Bien, entonces tú mismo puedes activar a través de la neurociencia asistida, neuroplasticidad asistida se llama esto. Ok, esto es una volada de cabeza que yo acabo de conocer hoy, por eso lo estoy grabando, porque es tan potente que sí, es decir, yo yo nunca sentí mi propósito tan fuerte como hoy, y si yo me muero mañana, esto tiene que quedar anclado, y este legado tienes que investigar más sobre esto, y tienes que saber más sobre esto. ¿Para qué? Para que entiendas que tú no tienes que acostumbrarte a vivir con dolor. Porque si ya Mercedes se recuperó del dolor, si ya hay muchísimas personas que se recuperan de cáncer sin tener que pasar por quirófano, y hay tantas personas que han tenido accidentes de tráfico y se han autosanado mentalmente en ese proceso de vegetación en el hospital, ¿vale? Porque sabían que la mente, podían salirse de su mente y podían activar la vía analgésica,
podía activar el proceso de autosanación a través de la mente. ¿Por qué? Porque la mente, y esto es lo más poderoso del sistema nervioso central y de la mente, es que la mente no es capaz de diferenciar si tú lo estás imaginando o lo estás creyendo. Está ocurriendo ahora mismo en el plano físico. La mente no lo sabe si tú lo estás viviendo ahora, ¿vale? En este plano físico, o lo estás imaginando. Entonces, ese es el punto débil de la mente y ese es el punto débil del dolor. Porque si tu dolor, si tu mente no sabe si lo estás imaginando o lo estás viviendo realmente, ¿qué va a pasar? Que tú vas a empezar a activar esa vía imaginatoria, se llama imaginería, para empezar a bloquear tu dolor y empezar a transformar tu dolor. ¿Por qué? Porque si yo activo el efecto placebo en mi cuerpo, el efecto placebo, ¿qué es? El efecto placebo es como se han hecho muchos estudios, ¿vale? Y se le dieron a pacientes, se le dijeron, mira, te vamos a dar esta medicación, pacientes que tenían dolor lumbar, dolor de espalda, te vamos a dar esta pastilla que te va a quitar el dolor, ¿bien? Esos pacientes se creyeron que ese medicamento le iban a quitar el dolor, pero ¿sabéis qué pasa? Que ellos no sabían que no había medicación, que solo había azúcar, que ese medicamento, esa pastilla, no había medicamento químico, ¿vale? No había nada, ¿vale? Estaba cero, no había nada realmente, no había ni azúcar ni nada, no había nada dentro de esa pastilla, estaba hueca, ¿vale? Pero esas personas se creyeron que había un químico, ¿vale? Y se lo tomaron. Ok, ¿qué pasó? Que esas personas sentían como el dolor bajaba. Y tú te preguntas, bueno, ¿y por qué esa persona, que si ahí no hay nada en ese medicamento, por qué esa persona sigue sin medicarse? ¿Por qué esa persona se le ha quitado el dolor? Porque se activó la creencia de que esa medicación me va a quitar el dolor. Y esa persona ya activó la vía imaginariamente, sin saberlo, ¿vale? Sin saberlo, lo activó. Entonces, por esos estudios se hacen a doble ciego, porque si no, tú no me creerías lo que yo te digo. Doble ciego, ¿qué significa? Que esa persona no sabía que no había medicamento dentro de la pastilla, para que se demuestre, ¿vale?, cómo el efecto placebo afecta y activa la vía analgésica antiinflamatoria y cómo tú misma, a través de tu mente y de tus pensamientos, eres la única que te estás limitando. Y wow, y ya esto ya me ha volado la cabeza a literal. Entonces, este es un vídeo muy profundo que tienes que repetirlo y verlo una y otra vez para que entiendas que tú eres, a través de tus pensamientos, es la mente subconsciente la que te está limitando a ti misma y eres tú sola, tú solita, es tu mente, es tu cuerpo, porque te estás identificando con tu dolor. Entonces, si hemos dicho que no somos la materia, que el cuerpo se convierte en polvo y que somos energía, lo que no se ve, ¿bien? ¿Por qué te estás identificando con tu dolor? ¿Por qué tú te crees que eres tu dolor? Si tu cuerpo muere ahora mismo, tú no eres tu dolor, ¿vale? Igual que tú no eres tus emociones, igual que tú no eres tu cuerpo, ¿vale? Porque eres energía, eres algo invisible, ¿bien? ¿Por qué? Porque el cuerpo, el alma es eterna, lo que sentimos, lo que no se ve es eterno. Entonces, cuando yo sé que si yo soy eterna y que yo soy lo que no se ve, lo invisible, porque Dios es invisible, Dios no ves a Dios, pero sí, ¿cómo sabes que Dios está y existe? Por esa paz y esa tranquilidad y ese amor y ese sentimiento que tú sabes que está bien, porque ahí se activa la intuición, ahí se activa el sexto sentido, por así decirlo, se activa otro plano que no es físico, ¿bien? Y yo ahora mismo te estoy contando todo esto y llevo en ayuna no sé cuánto tiempo, no sé cuántas horas, desde ayer por la tarde no como, acabo de salir de entrenar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú expones al cuerpo al sufrimiento, ahí es cuando te das cuenta que empiezas a activar esos pensamientos que antes tú no sabías. Y entonces empieza a llegarte esos pensamientos que tú no lo estás pensando y es cuando se activa la inteligencia infinita. Llámala a Dios, llámala la conciencia infinita. La conciencia infinita es todos los pensamientos que ya existen en un plano invisible, porque como los pensamientos son cosas, están en la energía y como los pensamientos viajan a través de la energía y la energía, es decir, somos átomos. El cuerpo humano está hecho de átomos y esto ya lo hablaba este japonés, porque el agua está hecha de moléculas,
¿no? Está hecha de oxígeno, de hidrógeno, ¿vale? El agua, H2O. ¿Qué ocurre? Que si el cuerpo necesita respirar, no el cuerpo, bueno, el cuerpo, sí, el cuerpo, pero la energía no, es decir, si el cuerpo muere, no, tú no necesitas respirar en el plano invisible ya todo existe, bien, todo es perfecto. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, todo está vibrando a una frecuencia completamente distinta, igual que la vibración de cada sentimiento, de cada emoción vibra a una frecuencia distinta. ¿Cómo decir esto? Cada cosa, es decir, todo está hecho de materia y de átomos. Esta gafa tiene una vibración distinta y por eso está hecho de una materia distinta. Igual que el cuerpo, igual que la naturaleza, igual que la mochila, igual que todo, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te das cuenta que somos átomos y que los átomos, si lo miras en internet, está creado por un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo es la energía positiva. La energía positiva son esos pensamientos positivos son las emociones positivas y los pensamientos positivos y las acciones positivas. Bien, y el polo negativo es lo negativo. Lo negativo es las emociones negativas, los pensamientos negativos y todo lo negativo. Pero lo positivo es Dios, ¿bien? Y lo negativo es el diablo. ¿Qué pasa? Que son pensamientos negativos, pensamientos positivos. Pero para que haya un equilibrio en todo, tiene que existir, se tiene que destruir, es decir, todo está perfecto cuando entiendes que siempre hay un equilibrio, que todo está en movimiento constantemente. La naturaleza está en constante destrucción y construcción cada día, igual que tu cuerpo de forma, porque tú no lo ves, pero está regenerándose constantemente, cada célula, cada tejido está en movimiento, y porque el agua nunca para. Si tú miras el agua del mar, está en constante fluidez, ¿no? Todo está en constante movimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que los pensamientos viajan a través del agua, la energía viaja a través del agua. Entonces, cuando entiendes que el ser humano somos una antena, somos energía, somos vibración, y que la vibración viaja, tienes que entender que por qué, por ejemplo, este móvil, o por qué funciona el internet, porque hay una radiofrecuencia que tú no ves, porque no se ve, porque tú por qué enciendes la televisión cuando le das al botón del mando, porque hay una onda vibratoria que tú no la ves, pero eso hace que tu televisión se encienda. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que encender la tele es un pensamiento, te dice, oye, enciende la tele, cojo el mando, bien, pienso, voy a encender la tele, cojo el mando, hago una acción. Bien, entonces, el ser humano es un transmisor y receptor de frecuencia. Es decir, para que tu televisión se encienda, esa frecuencia tiene que conectarse con una radio, con una antena, y esa antena necesita unos satélites para que llegue la frecuencia a tu casa, para que tú puedas ver la tele, ¿bien? Pero esto es lo que los ricos y los millonarios no querían que supieran. Pero Andrew Carnegie, que fue el millonario, el rico más famoso desde 1933, y esto aparece en el libro de Piense y hágase rico, bien, y en el libro de Napoleón Hill de Piense y hágase rico, Andrew Carnegie le dice a Napoleón Hill que investigue a no sé cuántos millonarios y que investigue por qué esas personas son ricas y por qué existen los pobres. Y al final en conclusión te das cuenta que los ricos son ricos por los pensamientos que tienen de abundancia, de sus pensamientos. La mayoría de sus pensamientos que hay en su mente subconsciente son de cosas, de todo lo que sí puede hacer. Es decir, las personas millonarias no tienen límite porque entendieron quién son, entendieron que las limitaciones solo están en su software de su cerebro, bien, y que en este software tenían un software, ¿cómo decirlo?, desactualizado. Y esto vas a entenderlo de una forma simple. Un niño, igual que dice Dios, solo los niños
podrán venir al reino de los cielos, podrán conocer el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el niño es pureza, el niño no tiene maldad, un niño nace sin pensamientos limitantes, un niño no tiene miedo, un niño no sabe lo que es pobreza, lo que es riqueza, un niño no sabe lo que es, un niño es amor, es pureza, es autenticidad, un niño no tiene miedo, un niño no tiene dolor. ¿Por qué? Porque el niño juega, se cae, se levanta, se ríe, un niño fluye, ¿sabe? Porque no tiene límite. Bien, pues por eso dice Dios que hasta que el ser humano, cuando llega, ¿qué pasa? Que a través de las experiencias que has tenido del pasado, por las personas que has estado escuchando, por las personas que te educaron, te limitaron con, oye, no hagas esto, oye, no hagas esto, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, depende del adulto que tuviste en tu niñez, te has convertido y eres la persona que eres por los pensamientos que tienen en tus app, en tu software subconsciente, ¿vale? El subconsciente, tenéis que entender que la mente, tenemos tres tipos de mente, ¿vale? ¿Y por qué? Porque vivimos en tres planos. Tenemos el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Tenemos la mente consciente, la mente subconsciente y la mente supraconsciente. Bien, tenemos la tercera dimensión, la cuarta dimensión y la quinta dimensión. Bien, ok, ¿qué pasa con esto? Que si para poder, tú imagínate que tu mente es como un ordenador nuevo, ¿vale? Es como un móvil, te acabas de comprar un móvil y tienes la memoria vacía. Pues así es como nace el ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ya tienes un móvil antiguo, ese ya es el adulto, ya está lleno de fotografías que no tiene memoria y tú no puedes echar fotos nuevas. Bien, pues eso es lo que te pasa, por eso sigues con dolor, porque tienes un móvil lleno de imágenes, de pensamientos del pasado, limitantes de todo lo que no podías hacer, de no puedes caminar. No, son creencias que es una idea que tú instalas en tu mente y que eso te hace que te limite o que o que seas libre. Bien, entonces son tus pensamientos los que te están encarcelando en tu propio dolor. ¿Qué significa esto? Que claro, si tú naces puro, pero imagínate un niño puro, que su padre es rico, es millonario de mente, ¿vale? No tiene por qué ser millonario de materia, que también, pero una persona no puede ser millonaria hasta que no vacia toda su memoria de todo lo que le ha estado limitando. Igual que una persona no puede vivir sin dolor hasta que no vacia la memoria de ese móvil que está lleno de imágenes limitantes. Y eso fue lo que descubrieron los millonarios, que ¿por qué una diferencia entre dos seres humanos que son iguales, uno es millonario y otro es pobre? Cuando tienes el mismo cuerpo, tienes la misma mente que tú y los dos son iguales. Dios creó a todo a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Se descubrió que fueron, como te he dicho, por su forma de pensar. No es que tenga una mente distinta a la tuya, no tiene la misma mente, pero tiene una mentalidad porque sabe elegir los pensamientos que no le limitan, porque descubrieron que cuando tú empiezas a vivir desde el espíritu, ¿sí? Desde el alma, cuando tú empiezas a ver que tú eres eterna, que tú no tienes límite y que todo lo que te instalaron en tu mente subconsciente, eso es lo que tú estás viendo en tu pantalla de radar. ¿Qué significa en tu pantalla de radar? Que es como, oye, imagínate que tú solo tienes la cadena, la televisión, la número 1 y la televisión y la segunda, la televisión española, pero tú no tienes más canales en tu vida. ¿Por qué? Porque a ti te han dicho que tú solo, pues por ejemplo, tienes que acostumbrarte a vivir con dolor, ¿vale? Y ese es el canal, la primera televisión. Y en la primera televisión solo te cuentan que no puedes coger peso, no puedes caminar, no puedes caminar porque te duele, por la mañana te duele, por la noche te duele. Entonces esa es la primera cadena de televisión. Pero eso está instalado aquí y literal es un pensamiento. Pero ese pensamiento crea un sentimiento de dolor porque tiene un anclaje en un área del cuerpo, en la lumbar en este caso. Bien, ¿qué pasó? Que si ahora cogemos y yo te digo, hey, ¿vale? Existe un canal nuevo,
¿vale? Que no conoces, ¿vale? Y se llama el canal antidolor, ¿vale? Porque es que como tú no sabes que ese canal existe, tú no puedes escuchar a esa persona y empezar a aprender y cómo se bloquea y se elimina ese dolor a través de mi mente. Pero bueno, pues este vídeo es de este canal, ¿vale? Para que me entienda. Claro, cuando tú descubres un nuevo canal y empiezas a escucharme a mí, una persona que me está diciendo que yo puedo vivir perfectamente sin dolor, porque ya Mercedes superó 40 años de dolor, ya Mercedes superó más de 22 años tomando morfina en solo 3 semanas, sin darse medicamento, sin medicarse, sin darle masaje, sin hacer ejercicio. Entonces vas a empezar un poco a entender cómo funciona esto, porque yo ya lo he hecho con esa paciente. A mí me voló la cabeza en su caso, ¿bien? Tanto que seguí indagando más para entender por qué una persona sigue con dolor teniendo el mismo diagnóstico que tú y por qué otra se cura. Y cuáles son las vías, cuál es la raíz, cuál es ese detonante que una persona hace que una se cure y otra no. Bien, pues esto es lo que le pasó a Mercedes y esto realmente es lo que pasa. Bien, claro, Mercedes tuvo que dejar de identificarse con un cuerpo y con un dolor, con un cuerpo que tenía dolor. Bien, eso lo aprendió. Bien, por eso lo hizo sin ejercicio. Porque cuando entendió que, es decir, el ejercicio te va a ayudar a bajar tu dolor, sí. Pero en una primera instancia, para eliminar el dolor rápido, no necesitas ir a Tailandia para disfrutar de Tailandia. Bien, pues no necesitas darte un masaje para eliminar ese dolor. Tú no necesitas tomarte la morfina. Tú no necesitas seguir pensando como estás pensando. Entonces tenemos que cambiar. Lo primero es que hayas hecho este clic viendo este vídeo, porque es muy profundo todo lo que estoy contando. Quizá la mayoría de la gente no lo entienda. Espero que la mayoría, por lo menos, entiendas de este vídeo un 50% o un 20% para simplemente entender que hay una vía que no conoces y que, bueno, que ahora estás empezando a conocer ese nuevo canal y a partir de ahí vas a seguir indagando más y más para aprender. Imagínate si tú hubieses nacido al lado de un padre rico y empiezas a educarte en cómo tienes que pensar y cómo piensan los ricos o cómo piensan las personas que no tienen dolor, pues tú te vas a convertir en una persona sin dolor. Bien, tú te vas a convertir en una persona que sabe hacer dinero. ¿Por qué? Porque no es el dinero, es cómo atraigo ese dinero hacia mí a través de los pensamientos. Bien, cómo cómo activo esa vía de sanación y cómo esas personas que tenían cáncer se recuperaron sin darse masaje, sin darse quimioterapia y ya se restauraron. Porque los médicos no saben, cuando ven esos casos dicen, wow, ha pasado un milagro. La mayoría de los médicos, y yo esto lo he visto en muchas personas también, hay muchos pacientes que se han recuperado con cáncer. ¿Por qué? Porque entendieron que no se identificaron con una persona enferma. Y esto es lo que pasa. Cuando a mí me identifican, imagínate, te voy a poner el ejemplo de un cáncer. Una persona le diagnostican cáncer, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ahora esa persona no se cree que tiene un cáncer y empieza, a pesar de que su cuerpo se empieza a degenerarse, empieza a tener dolor, ella vive en otro plano, ¿vale? Entonces empieza a vivir, se empieza a vivir y a visualizarse de una forma completamente distinta y empieza a hacer cosas que le ayuden a restaurar todo su cuerpo, como es la risa, como es empezar a sentirse bien a pesar de tener esa etiqueta. ¿Por qué? Claro, si esa persona se identifica con que tiene cáncer, ¿qué va a pasar? Que empieza a activar pensamientos negativos. Yo me voy a morir, ay, qué pena de mí, ay, qué voy a pasar ahora, ¿sabe? Toda esa preocupación que va a hacer que se active toda la vía de destrucción del cuerpo. Pero si tú, oye, te han diagnosticado un cáncer, pero sabes perfectamente cómo regenerar todo tu cuerpo a través de la mente, como hace Joe Dispenza. ¿Y por qué ayuda Joe Dispenza a tantos pacientes a eliminar su cáncer a través de la mente? Porque no se identifican con el cáncer, se identifican con una persona que camina y que vive sana. ¿Cómo? Si yo cierro ahora mismo los ojos y aunque a mí me diagnostique cáncer o me amputen una pierna, ¿vale? Bueno, te pongo el caso de una pierna, pero eso, no vamos a entrar ahí porque es otro caso que quiero que veas. Pero si tú ahora mismo estás en tu casa, ¿vale? Quiero que lo vivas tú. Y tú ahora mismo
tú te identificas, quiero que cierres los ojos y que intentes visualizarte caminando por el paseo marítimo o caminando, intentes conectarte con un recuerdo del pasado que a ti te provocaba ese sentimiento que te hacía sentir bien y que tú podías caminar con completa libertad, sin dolor y sin nada, y sintiendo todo, como el aire, como el aire, estás respirando ese aire, cómo el sol te está dando en el cuerpo y cómo tú estás sonriendo y caminando sin dolor. Entonces, cuando te das cuenta que puedes ser capaz de salirte de ese dolor que tienes ahora a través de tu mente, y ¿qué es lo que pasa? Que cuanto más lo practicas, más lo empiezas a entender. La repetición, ¿qué hace la repetición? Va creando una nueva neurona, una nueva vía que antes no tenía, y empieza a aparecer una neurona porque se conecta. Es decir, tienes que entender que cada pensamiento son cosas, ¿no? Entonces, si tú tienes una cajita, ¿vale? Aquí, y tú empiezas a visualizarte, cada vez que te visualices sin dolor caminando como te has visualizado ahora, ese pensamiento entra en una cajita invisible, pero que crea es como si te tomara una pastilla analgésica, ¿vale? Cada vez que tú te visualizas sin dolor. Porque eso hace que active la vía antiinflamatoria analgésica en tu cuerpo. Y por eso tú puedes perfectamente dejar de sentir dolor simplemente imaginando que ya estás en otra situación. Porque empiezas a focalizarte en lo externo. Dejas de visualizarte e identificarte con tu cuerpo y tu dolor interno. Entonces necesitas salir del cuerpo poniendo el foco en algo externo que te ayude a desvincularte y a dejar de identificarte con la persona que eres hoy. Entonces todo esto lo trabajamos en mi sala de fisiocoaching, ¿bien? Todo esto necesito que entiendas más para que a partir de aquí empecemos a dejar de identificarte con esos pensamientos que te limitan en esa memoria de tu cerebro, de tu móvil que tiene la memoria llena. Porque la mente subconsciente es un almacén de recuerdos del pasado. Es como un almacén de alimentos, ¿vale? Imagínate, el Mercadona cuando cierra las puertas tiene un almacén de muchos alimentos, ¿no? Pues cada pensamiento, ¿vale? Cada pensamiento antiguo es un objeto, es una botella de agua, imagínate infinitas botellas de agua, ¿vale? Del Mercadona que lo tiene en un almacén. Pues todas esas botellas de agua son recuerdos tuyos antiguos que están en un almacén, ¿vale? De la mente subconsciente. Pero ¿qué pasa? Que la mente subconsciente es como la memoria de un móvil, ¿vale? Pero es que esta memoria es ilimitada. Bien, igual como te dice, llamada ilimitada, ok. Los recuerdos del pasado son recuerdos limitados. Por eso se dicen limitados. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener que experimentar un recuerdo, una idea, un pensamiento anteriormente, ¿vale? Para instalarlo en tu software, en tu almacén. Bien. ¿Qué pasa? Que cuando tú más recuerdas una emoción negativa del pasado, ese almacén, ¿vale? Esa botella de agua, imagínate que cada vez se crean más botellas de agua. Cada pensamiento es una botella de agua. Entonces, cada vez que tú fortaleces un pensamiento del pasado, en el almacén se va cada vez siendo más grande por cada pensamiento del pasado. Y como cada vez ese almacén de botellas de agua es más grande, claro, es como ese pensamiento está tan arraigado, crea una raíz, ¿vale? Crea una raíz tan grande, es decir, cada pensamiento es una botella de agua y creas un montón de botellas de agua. Entonces, para poder destruir ese almacén de botellas de agua del pasado, necesitamos tirar, ¿vale? Ir empujándole y empujando las botellas que están almacenadas en lo alto, o empujando esta, clac, para que todas estas caigan, empujando esta para que todas estas caigan, empujando esta para que todas estas caigan y todo se destruya. Bien,
cuando todas esas botellas de agua, cuando todos esos pensamientos del pasado se destruyen, tenemos un almacén nuevo. Este almacén nuevo es el mundo de las posibilidades. El mundo de las posibilidades es la quinta dimensión. La quinta dimensión es el plano metafísico, es el plano cuántico, es el plano de puedo tener una experiencia de vivir en Tailandia cerrando mis ojos y la puedo vivir ahora mismo. Puedo imaginarme cómo tengo mi Rolex de oro en mi muñeca y cómo me estoy sintiendo. Puedo elegir caminar por el paseo marítimo sin tener dolor de espalda. ¿Bien? ¿Qué pasa con la quinta dimensión? Que es el mundo de las posibilidades, es el mundo infinito, porque existen infinitas posibilidades, pero tú mismo necesitas elegir el nuevo canal de televisión y decir, ahora voy a crear este nuevo canal. ¿Por qué no hay límites? Porque tú puedes elegir cómo sentirte, porque tú a través de tu mente consciente, la mente consciente es la única, es decir, la mente subconsciente, que es el almacén que te he dicho del pasado, esta mente no puede pensar, esta mente solo almacena, esa mente es un almacén, pero necesita una persona que vaya a meter la botella de agua, ¿bien? Entonces esa persona es un trabajador del Mercadona que viene y pone una botellita de agua, que es, en este caso sería ese pensamiento del pasado destructivo de tengo que acostumbrarme a vivir con dolor, lo mete. Tienes que acostumbrarte a vivir con dolor, lo metes. Y como lo has metido tantas veces, te lo has repetido tantas veces, tienes un almacén de botellas de aguas que no te sirven para nada, pero tú te crees que te sirven. Pero cuando te das cuenta que tú no eres eso, porque tú puedes elegir una nueva posibilidad y convertirte en una persona distinta, y ahora en vez de ser un trabajador del Mercadona, a ver, voy a poner aquí, te conviertes en una persona sana, ¿vale? Ahora eres una persona sana. Ahora dejas de identificarte. ¿Por qué? Porque tú puedes elegir cómo sentirte. Entonces ahora vas a sentir que, oye, yo ya lo siento. Mira, vamos a poner este ejemplo. Yo ahora ya estoy sana. ¿Qué pasa si yo a este almacén empiezo a elegir tu nueva versión? Es decir, ahora mismo esta ramita de este trigo, ¿vale? Bueno, no sé, como que bueno, sí, ¿me entiendes? Este trigo, por así decirlo, es una semilla nueva. Y esta semilla nueva tienes que ver, la mente, el almacén, es una tierra fértil. Y ahora tú eres, tú eres una nueva persona. En la quinta dimensión hemos elegido identificarte con una persona que ahora ya no tiene dolor. Ok, pues como tú te vas a empezar a identificarte con una nueva persona que no tiene dolor, vas a empezar a decir y meter en el almacén, en tu nuevo almacén, una nueva pensamiento y decir, yo ya estoy sana. Bien, ok, ¿qué pasa? Que cuanto tú más yo ya estoy sana, se va a crear nuevas botellitas de agua, pero estas botellitas de agua son las que realmente sí tienen que estar en tu mente consciente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuanto más metas esos pensamientos de yo ya estoy sana y empieces a desvincularte con la yo de antes del pasado que decía, yo tengo que acostumbrarme a vivir con dolor, ¿qué va a pasar con esta? Que esta, cada vez que tú le metas cada vez que esta le mete un nuevo pensamiento en el almacén a esta anterior, cada vez tu yo del pasado va disminuyendo, y estas gafas, imagínate que ahora mismo son así de grandes, cada vez que metes un nuevo pensamiento en el almacén de agua, estas gafas se van haciendo cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, porque cada agua nueva destruye una botella de agua antigua. Eso se llama la ley de sustitución. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que para eliminar y destruir el almacén de pensamientos del pasado, de tu identidad del pasado, bien, necesitamos introducir y elegir con la mente consciente, elegir ese pensamiento. Claro, esto es lo complejo en el sentido de que tú tienes que estar ahora atenta, tú ahora tienes que estar atenta qué pensamiento voy a meter en el almacén. ¿Qué ocurre? Que para tú tener el control, como bien dice, el ser humano solo puede tener el control de una cosa en la vida.
Y el control, y esto es muy loco, ¿vale? El control de lo único que puede elegir el ser humano es el control de sus pensamientos. Bien, esto es una volada de cabeza. Pero cuando tú entiendes que el ser humano solo puede tener control de cómo quiero sentirme hoy ahora, porque yo no puedo cambiar a la otra persona, porque yo no puedo cambiar, yo no puedo cambiar a la otra persona, yo le puedo aconsejar, pero tú eliges, yo te puedo decir cómo es el camino, ¿vale? Yo te estoy explicando perfectamente cómo es el camino de autosanación, aunque eso es un proceso que necesitas práctica y comprenderlo más y más porque acabamos de meter la primera botella de agua, ¿vale? Pero es que tú en tu almacén repleto de aguas negativas de dolor es la primera botella de agua que acabamos de meter. Bien, entonces ahora se trata de que tú te hagas responsable de tu salud. Tú eres la responsable de eliminar todas esas botellas de agua del pasado antigua para construir un nuevo almacén en este almacén de aguas nuevas para construir tu mejor versión sin dolor. ¿Ok? Entonces así funciona la mente. Así funciona la mente consciente. Pero ¿qué es lo complejo ahora mismo? Que esto necesita práctica. Imagínate que tú te acabas de apuntar al gimnasio. Tú vas a tener agujeta. Tú no vas a tener ganas de ir al gimnasio al principio. ¿Por qué? Porque tú te tienes que forzar al principio. Necesitas cambiar ese hábito, para destruir el almacén de agua podrida, ¿vale? Vamos a llamarla así. Necesitas empezar a tener tu capacidad de atención y tu capacidad de tu voluntad de aprender tiene que ser muy alta, tu voluntad de aceptar el cambio tiene que ser muy alta, tiene que ser un 10 para empezar a sintonizar con el canal de Yo Estoy Sana. Y ese canal, cuando tú sintonices con el canal de Yo Soy Sana y empieces a verte en una pantalla ya sana y empieces a sentirte en tu cuerpo sana, y empieces a creerte que ya estás sana, vas a empezar a ver cómo tu cuerpo cambia completamente. Cambia la química de tu cuerpo porque cambias cómo te sientes, porque ahora eres una persona sana completamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuanto tú más veces lo repitas y cuanto más veces a lo largo del día lo intensifiques, este sentimiento y esta emoción, más rápido vas a ver cómo te vas a ir curando, más rápido vas a saber cómo te va a ir curando y más te va a ir curando y más rápido vas a ver cómo ya dejas de sentir dolor, ¿vale? Y todos esos pensamientos limitantes te levantas por la mañana y, es decir, ¿qué tenemos que identificar? Oye, ¿cuáles son esos pensamientos que me están potenciando el almacén de agua podrida? Te levantas por la mañana y te dices, ay, que me duele. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir ese pensamiento por yo estoy sana, ya no me duele, yo estoy sana, ¿sí? Pero no solo lo vas a decir, porque si lo dices y no lo sientes, no funciona. Porque la mente consciente, el almacén, solo se va a cambiar cuando tú lo ancles con un sentimiento y con una emoción. Bien, si no hay sentimiento, no hay cambio. Y además, si no hay fe, si tú no crees que esto es verdad, lo vas a desechar, porque estás eligiendo con tu mente subconsciente, con tu mente consciente. Tu mente consciente es la tercera dimensión, la mente consciente es la que elige, la mente consciente es la que filtra, la mente consciente solo piensa y la mente consciente no siente. Solo siente la mente subconsciente, solo siente el almacén. La mente consciente es la aduana. Entonces, ahora tú tienes que te vas a convertir, vamos a coger esto, tú acabas de llegar al aeropuerto, tú ahora mismo trabajas en la aduana, eres la policía buena, pero claro, tienes que ver tienes que identificar, ¿sí? Todas esas personas, todos esos viajeros que van a viajar a Miami, tú tienes que ver, oye, si traen metales, si traen líquido
porque eso no puede pasar dentro del aeropuerto, ¿vale? Entonces, todo eso, imagínate, metales, líquido, todo lo que, sí, tijeras, droga, todo eso son tus pensamientos negativos que te están limitando con tu dolor, ¿vale? Son todas esas frases que te limitan y que te hacen sentir mal, ¿vale? Por así decirlo. Es decir, todas esas emociones, todas esas palabras y sentimientos que te hacen sentir mal por cómo te estás hablando, tenemos que filtrarlo. Bien, entonces, ¿cómo lo filtramos? Con la mente consciente. La mente consciente es la aduana. Entonces tú ahora eres la policía. La mente consciente solo es la que filtra, como he dicho, es la que elige si ese pensamiento positivo o negativo se almacena en la mente consciente. Entonces, si tú ves que viene un pensamiento negativo de ay, que me duele, hey, ¿qué vas a hacer? Vas a filtrar el pensamiento para decir, no, lo voy a sustituir por ya no me duele. ¿Qué va a pasar? ¡Pam! Una botella de agua podrida se va a romper porque acabamos de introducir una botella de agua limpia con un pensamiento positivo. Y cada vez el almacén se va a ir llenando de más agua positiva, el almacén se va llenando de más agua limpia, te vas a ir sintiendo mejor, ¿sí? Y este almacén, cuando ya esté lleno, es cuando tú ya te has sanado al 100%. Pero existe, como dice Kevin Trudeau, hay un proceso, ¿vale? En la balanza de entrenamiento, esta aduana, porque tú te acabas de convertir en una policía, que tú no eras policía antes. Entonces tú tienes que estar pendiente de esos pensamientos, pero no se te puede colar uno, porque si se te cuela un pensamiento negativo, te vas a sentir mal. Claro, pero tú me dirás, vea, ¿y cómo puedo controlar todos los pensamientos si tengo al día 60.000 pensamientos de forma inconsciente? Porque, claro, piensa que tu mente subconsciente, el almacén de agua podrida, es infinito, porque cada día tienes 60.000 pensamientos en automático, porque llevas toda la vida alimentando este almacén de agua podrida de forma inconsciente, porque tú no lo sabías, porque si tú llegas a ver esto antes, tú hubieses recuperado ya. Y por eso es la frase que siempre digo, si tú supieras cómo recuperarte, ya estarías sana. Entonces, ¿cómo te vas a recuperar? Cuando tú pases de ser la jefa, tú eres la jefa. La mente consciente es la jefa. La aduana, la policía, es la jefa. Es la que le envía, es la que manda al almacén. ¿Bien? La trabajadora del Mercadona es la que manda, porque el almacén no puede hacer nada. El almacén solo almacena. Pero almacena con sentimientos. Acuérdate, para anclar una botella de agua limpia necesitas una emoción, porque acuérdate que al agua se le habla bonito, porque ese agua, cuando veas el documental del japonés, vas a ver cómo ese agua, cuando tú le digas gracias y sientas esa paz, esa tranquilidad, vas a ver cómo ahí es donde realmente eres, porque somos felicidad, somos paz. El ser humano ahí es donde fluye. Cuando no hay pensamiento, cuando estás feliz. Pero claro, para yo convertir este almacén entera y llenarla de pensamientos en automático, necesito llenar el almacén de agua limpia. Una vez que tú consigas llenar el almacén de agua limpia, ya no tienes que pensar, ya está, la despedimos. Porque ahí ya se crea el hábito, ya ese hábito de pensamiento ya se activa en automático. Y esto tienes que entenderlo como las prácticas del coche. Cuando tú te apuntas a la práctica del coche, al carnet, ¿qué pasa? Que, wow, no tienes ni idea, ¿vale? Tú lo único que quieres es conducir, ¿vale? Entonces tú lo único que quieres es curarte, tú lo único que quieres es sentirte bien. Bien, recuperarte tu dolor de espalda, de tu dolor, me da igual del dolor que sea, porque es que todo dolor se elimina igual. ¿Entiendes lo poderosa que es la mente? Lo poderoso que es este vídeo, lo poderoso que es lo que estás aprendiendo hoy. Que esto lo saben muy pocos seres humanos y muy pocas personas. Pero quiero que entiendas que por eso yo dejé la fisioterapia presencial. Por eso yo ahora me dedico a la fisioterapia 100% online, al fisio-coaching. Porque esto es fisio-coaching. Porque no hace falta ni hacer ejercicio, solo ejercitar tu mente, fortalecer tu mente y empezar a potenciar lo que te ayuda a
construir tu salud y tu mejor versión. Bien, entonces necesitas entrenar tu mente, igual como necesitas de prácticas para coger el coche. El primer día, ¿cómo fue? Mal, igual como el primer día del gimnasio. Entonces te estoy avisando ya para que no pretendas, porque tu mente va a pretender, ay, esto no funciona, esto no va bien, que yo no sé hacerlo, ¿vale? Porque la mente, acuérdate, lleva yo no sé cuántos años hablándote mal. Entonces la raíz es tan grande, el almacén es tan grande de agua podrida que hay en tu mente, de los no, de no puedo hacer esto, de todo lo que te está limitando, todas esas ideas invisibles que tienes almacenadas, que para construir ese nuevo almacén de agua pura y ser constantemente con un ser limitado desde el amor, desde la paz, desde la tranquilidad, desde siendo, sin pensar y fluyendo como esta hora que llevo hablando, porque me está cayendo todos los pensamientos, porque yo soy un canal, yo ahora mismo no pienso, estoy en estado de floating. Estado de floating es cuando yo no estoy eligiendo, porque ya esto está en automático, ¿vale? Ya alimento tanto, tengo entrenada tanto mi mente con pensamientos tan positivos y tan buenos sobre este tema, porque por esto Dios me trajo al mundo, para ayudar a impactar el máximo número de personas a recuperar su vida y sacarla de las almas del diablo y de las garras del diablo, sacarla de todos esos pensamientos negativos y sacarla de esa cárcel que es esa persona que tú misma te has metido. Bien, porque tú esto no lo sabías, si tú lo supieras ya estarías sana. Entonces, acuérdate siempre que hay una balanza de entrenamiento. Vas a necesitar, ¿cuántas prácticas necesitaste para, no sé si el viento me está jodiendo un poco, ¿no? ¿Cuántas prácticas necesitaste para conducir de forma automática, sin pensar, simplemente tú ya ibas? Pero acuérdate de la primera práctica, ¿cómo era? Tengo que cambiar una marcha, tengo que estar controlando el retrovisor, si viene un coche, si viene otro coche, ¿sabes? Ibas nerviosa, ibas tensa, hasta que ya cada vez llega un punto, tienes que meter el acelerador, ahora la primera, ahora el embrague. Llega un punto con la práctica del entrenamiento que ya conduces en automático y además llegas hasta tu casa en automático y no sabes ni cómo has llegado a tu casa o no sabes cómo te amarran los cordones, porque ya lo has hecho tantas veces, lo has repetido tantas veces que ya no tienes que pensarlo, porque ya se ha creado un nuevo almacén de agua pura, de un nuevo pensamiento que has insertado en tu mente. Bien, así que wow, este es el mejor vídeo que he grabado en toda mi vida, en estos 40 años, en todo este tiempo viviendo, siguiendo, ayudando a las personas a vivir sin dolor. Y quiero que lo escuches una y otra vez, porque hay muchas cosas que no vas a entender a la primera, pero poco a poco irás entendiendo más cosas. Necesitas practicar y empezar a hablarte de forma positiva, empezar a elegir esas metas y esos pensamientos. Y esos pensamientos, la mejor forma de crear ese almacén de agua pura va a ser por la mañana y por la noche, porque ahí es cuando la mente subconsciente, el almacén de agua podrida, es cuando mejor podemos destruir el agua podrida y convertirla en agua pura, porque ahí es cuando está más susceptible y eliminamos el ego. Bien, y aparte de eso lo vas a tener que escribir: yo ya estoy sana. ¿Por qué? Porque yo ya me he recuperado, porque yo ya sé cómo funciona la mente, porque yo sé cómo activar la vía analgésica del dolor, porque yo me quiero y me cuido, porque yo estoy sana. Necesita darle razones a la mente subconsciente para que siga activando y te empieces a creer que ya estás sana, dándote razones. Bien, porque yo sí puedo curarme, porque yo ya estoy sana, porque yo ya camino sin dolor, porque yo ya estoy disfrutando de ese viaje a Tailandia que tantas ganas tenía de ir, pero ahora ya lo vas a hacer como yo lo hice. Ahora ya lo vas a ir, te vas a comprar billete de verdad y te vas a ir a Tailandia de verdad, si realmente ese es tu sueño. Y si no, te vas a apalancar de un sueño, de un destino que te guste ir, porque ese es el premio que te vas a dar cuando te termines de recuperar al 100%. ¿Ok? Entonces esa va a ser tu motivación. Y te tienes que empezar a visualizar ya en ese viaje.
viajando con una mochila sin preocupaciones, ligera, con un almacén nueva, lleno de ilusiones, de sueño, de amor, de disfrute y sobre todo, lo más importante de todo, me da igual el proceso, me da igual lo que pase en esta situación, me da igual lo fuerte que sea tu dolor. Tienes que, sí o sí, cuanto más tiempo te sientas bien la mayor parte del tiempo, eso va a hacer que tu dolor cada vez baje y baje y baje y baje y baje y baje y baje. Porque acuérdate que el dolor se activa cuando estás vibrando bajo, estás en el miedo, en la preocupación, en la ira. Ahí es cuando se activa tu dolor y se activa el estrés. Pero cuanto más cosas hagas, bien sea colorear, imaginar, lo que sea, punto, me da igual ver un vídeo mío, ver un vídeo de una película que te haga risa, lo que te guste hacer, enfócate en hacerte una lista en lo que sí te gusta hacer y empieza a visualizarlo o hacerlo, bien, la mayor parte del tiempo, y eso va a hacer que tu dolor cada vez vaya menos, vaya menos, vaya menos, porque tenemos que destruir, para crear una nueva energía positiva, necesitamos destruir la nube negra de energía negativa, y eso solo lo podemos cambiar introduciendo, acuérdate, una nueva botella de agua limpia en el almacén de agua podrida, y eso lo vas cada vez, cuanto más agua de pensamiento positivo empieces a crear en tu día a día de forma consciente, vas a pasar a la fase de entrenamiento en el que ya eres más consciente, ya más parte del día no vas a pensar tanto de forma negativa y vas a empezar a pensar más de forma positiva, y cada vez vas más en automático. Cada vez tú ya no necesitas ser la jefa, sino ya la jefa ya existe en ti porque ya la has reprogramado. Bien, así que wow, super vídeo, me encanta lo que se acaba de crear, es una volada de cabeza. Toda persona que que viva, que escuche, que vea una y otra vez repetidamente este vídeo, es lo único que necesitas hacer y aplicar todo lo que te digo, porque si no lo aplicas, si no lo sientes y si no te lo crees, es imposible que tú te recuperes. Pero acuérdate que para Dios no hay nada imposible, pero tienes que convertirte en esa niña, en ese niño de alma pura, tienes que convertirte en un alma pura para poder reconstruir y recrear tu mejor versión de ti misma y visualizarte ya en la mayor parte del tiempo en tu día a día siendo esa persona, esa mejor versión de ti misma, fuerte, sana, que come sano, que viaja, que camina, que va al gimnasio, que hace, cómo se siente esa mejor versión de ti, cómo habla, cómo camina, cómo piensa. Y eso es tu trabajo, eso es tu trabajo para seguir creando ese nuevo almacén que estás a punto de crear en tu vida. Así que el resultado está garantizado, simplemente tienes que poner el trabajo. Tu curación ya está garantizada si aplicas todo esto, ¿vale? Está garantizado, pero tienes que querértelo, tienes que aplicártelo y tienes que sentirlo, ¿ok? Eso no te preocupes ahora, lo vas a ir viendo en el proceso, ¿bien? Así que, wow, bienvenido, bienvenida a esta nueva vida y wow, impresionante, ¿vale? Impresionante. Así que de verdad me siento feliz y agradecida por este vídeo, por todas las personas que vamos a impactar con este vídeo, con todos los milagros que voy a ver con mis propios ojos, y tú también, si estás aquí en mi comunidad y me sigues en Instagram, en YouTube. Y wow, dale like a este vídeo, porque coméntame aquí las dudas que tengas, escríbeme la palabra lumbar por Instagram, sígueme en @beadeosma, sígueme aquí en mi canal de YouTube. Sí, no sé qué voy a hacer, si lo voy a subir de forma gratuita, luego lo pondré de pago en mi sala, porque esto es una volada de cabeza, pero quiero que se sane las mayores personas, de forma gratuita, y que realmente veamos milagros juntos y juntas, y wow, va a ser impresionante a cuántas personas vamos a impactar. Ese es mi propósito, para eso Dios me ha traído al mundo, para sanar a todas esas personas que tienen dolor lumbar, dolor de espalda, hernia discal, dolor crónico, dolor en su vida, y que aplique todo esto. De verdad, la persona que lo aplique se va a sanar 100% sí o sí. Así que
Te mando un abrazo, espero que se haya grabado todo y se haya escuchado todo y que tengas un día estupendo. Estamos en contacto, escríbeme por aquí, tienes mi Instagram, tienes mi WhatsApp directo aquí en este enlace, escríbeme directamente, cuéntame cómo te sientes, cuéntame cómo te está yendo a la práctica y cuéntame cómo va tu recuperación y cuéntame cuando ya estés sana, cómo te ha servido este vídeo, por favor. Simplemente necesito saber que ya lo has conseguido, ¿vale? Así que, chao.